Bueno, hemos también querido en esta mañana compartir un mensaje para todos ustedes y sabemos, queridos hermanos, que cada día el mundo encuentra más crisis, vivimos en un mundo asustado y la contingencia que hoy tiene al mundo paralizado hace pensar que muchos de las personas que viven en estos momentos pues entran en pánico, ¿verdad? Entran en un momento de miedo. Pero la realidad del asunto es que el ser humano, a medida que va creciendo, se enfrenta con estos miedos. Recordemos que cuando uno es pequeño, recuerdan ustedes que las mamás hacían algo muy especial para infundir miedo en los hijos, cuando les decían a los niños, ahí viene el coco, ¿verdad? Uno desde pequeño empieza a enfrentarse con el miedo. Miedo al coco, miedo al ropavejero. Y cuando uno va creciendo también los miedos empiezan a cambiar. Resulta que cuando uno es grande, el miedo es diferente. Ahora tenemos miedo a que nos llegue el estado de cuenta de comisión, que nos llegue el estado de cuenta de Coppel, ¿verdad? Porque los miedos cambian conforme uno va creciendo. Y en estos días pareciera que el miedo ha hecho que el ser humano se pregunte qué está pasando con el ser humano, qué está pasando con nuestro planeta. ¿Será que algo acontece? Y entonces encontramos una pregunta. En medio de esta crisis causada por el COVID-19, ¿será posible que este virus tenga implicaciones proféticas? ¿Implicaciones para el tiempo del fin? ¿Qué dice la Biblia con respecto a estas situaciones? Si usted prende las noticias, verá que muchos países están alarmados por este virus. Incluso hay países que el aislamiento social es evidente. Hay personas que no pueden salir de casa. Y esto genera ansiedad, esto genera estrés en cada persona. Y es hoy más que nunca necesitamos buscar una respuesta en la Biblia. Pero para eso, mis queridos hermanos, quiero darles algunos datos interesantes. En primer lugar, quiero yo mencionarles a ustedes que si nosotros podemos ver un panorama de enfermedades que han mermado a la humanidad, encontramos, por ejemplo, hace 100 años, la gripe española resultó que tuvo entre 50 y 100 millones de muertes en todo el mundo. Cuando la gripe española azotó la humanidad, la población del mundo era de 2.000 millones de personas. Actualmente nosotros, en el 2020, se cree que hay cerca de 8.000 millones de personas. Entonces, la gripe española tuvo un impacto en la sociedad bastante grande. Y más allá de eso, también encontramos en la historia de la humanidad otra pandemia que es la peste negra. Se estima que la peste negra mató entre 75 a 200 millones de personas entre los años de 1347 al año 1351 después de Cristo, en un momento en que la población era inferior a los 500 millones. Esto significa, mis hermanos, que en una relación moría 1 de cada 3.
Y ahora, aunque la situación del COVID es altamente grave, en términos humanos, este virus no se asemeja ni siquiera a la peste negra o a la gripe española. Pero queremos entender lo que dice la palabra de Dios con respecto a las enfermedades o a las pandemias. Si usted busca en el Antiguo Testamento la palabra hebrea para enfermedad contagiosa o pandemia, es el término hebreo deber. Este término hebreo deber tiene su raíz, significa destruir, y se traduce como pestilencia o peste. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 9, versículo 3, encontraremos ese término. Dice: la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Por medio de esta peste, Dios intenta asustar a los cananeos para que Israel no tuviera que luchar contra ellos. Otro texto que se puede notar el término hebreo deber, lo encontramos en Números 14:12. Números 14:12. Ahí encontramos nuevamente el término deber. Números capítulo 14, versículo 12. Fíjense lo que dice el texto bíblico. Voy a enviarles una plaga que les destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Ahí encontramos que Dios envía una plaga a los enemigos de Israel para que Israel pudiera entrar a la tierra prometida. Entonces, como ustedes pueden ver, el término deber se aplica cuando Dios intenta intervenir para ayudar a su pueblo. En estos textos que hemos leído, Dios utiliza estas enfermedades contagiosas para que el pueblo de Israel no luchara y pudiera entrar a la tierra prometida. Pero también el término deber tiene otra connotación. También el término deber, que significa peste o enfermedad contagiosa, también Dios lo utiliza como consecuencia a la falta del pacto entre el pueblo de Dios y las leyes que Dios había dado. Esto significa que también Dios utilizaba la enfermedad para darle a conocer al pueblo que el pueblo se había apartado del camino que Dios había dado, de los pactos que Dios le había entregado a su pueblo. Y aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Levítico capítulo 26, Levíticos capítulo 26, y leemos los versículos del 21 al 26, podemos encontrar algo muy interesante. Si a pesar de esto siguen oponiéndose a mí y se niegan a obedecer, 7 veces los castigaré por sus pecados. Lanzaré sobre ustedes fieras salvajes que los quebrantarán a sus hijos y destruirán su ganado. De tal manera los diezmarán que sus caminos quedarán desiertos
Si a pesar de todo esto no aceptan mi disciplina, sino que continúan oponiéndose a mí, yo también seguiré oponiéndome a ustedes, y yo mismo los heriré 7 veces por sus pecados. Dejaré caer sobre ustedes la espada de la venganza prescrita en el pacto. Cuando se retiren a sus ciudades, les enviaré una plaga y caerán en poder del enemigo. Como ustedes pueden ver en el texto de Levíticos capítulo 26, versículos del 21 al 26, podemos ver 3 cosas. En estas 3 cosas podemos ver que la consecuencia de la desobediencia a Dios se traduce en que habrá pestes, ¿verdad? Habrá una guerra, pero también dice que habrá una destrucción, ¿verdad? Porque dice, el Señor enviará fieras salvajes a que destruyan a los hijos. Y dentro de este paquete podemos encontrar que deber es una enfermedad que le recuerda al pueblo de Dios que ha sido desobediente. Ahora también podemos ver otros ejemplos, por ejemplo en Jeremías. Si nosotros buscamos Jeremías 24:10, Jeremías capítulo 24 versículo 10 dice: enviaré contra ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que le di a ellos y a sus antepasados. Podemos ver que el término deber o enfermedad contagiosa, pestilencia o peste, también es usado como una consecuencia de la desobediencia a Dios. Y esto resulta en una pérdida de la protección de Dios. Entonces, nosotros podemos encontrar que el término deber era un término que se usaba para referirse a una enfermedad contagiosa, altamente contagiosa, una peste, una plaga, en favor del pueblo de Israel, o podía ser en contra del pueblo de Israel. Es muy interesante ver cómo Dios utiliza estas pestes, ya sea en favor o en contra del pueblo de Israel. Pero debemos ser bien enfáticos. Cuando Dios lo utiliza en contra del pueblo, debemos ver que no es un castigo de Dios, sino es el resultado de la desobediencia al pacto que Dios tenía con su pueblo. Y cuando usted desobedece, evidentemente la protección de Dios se hace a un lado. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Jeremías. Jeremías capítulo 34. Jeremías capítulo 34, versículo 17. Dice: por tanto, así dice el Señor, no me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos. Por tanto, yo proclamo contra ustedes una liberación, afirma el Señor. Dejaré en libertad a la guerra, la pestilencia y el hambre, para que lo que les pase a ustedes sirva de escarmiento para todos los reinos de la tierra. En Jeremías 34:17 encontramos, ¿verdad?, que por la desobediencia a Dios, la protección divina era retirada del pueblo. Y no solamente la peste o la enfermedad iba a llegar al pueblo de Israel, sino también la guerra y el hambre. Entonces encontramos 2 intenciones
bien específicas del término de ver, pestilencia, peste en el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento, si nosotros vamos a Mateo 24, Mateo 24 es el sermón profético de Cristo. Y en el versículo 7 encontramos lo siguiente: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Aquí encontramos, si nosotros leemos ese mismo versículo en la Reina Valera 60, encontraremos que dice lo siguiente también, 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nos damos cuenta que en el sermón profético de Cristo en Mateo 24 encontramos que también hay una connotación a pestes. Y la palabra griega para el término peste o enfermedad es la palabra griega loimos o loimoi. La palabra griega utilizada para peste es loimos o loimoi. Esa es la palabra griega que se utiliza para definir pestes, enfermedades. Y Mateo 24:7 está conectado con Lucas capítulo 21, versículo 11. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Ahora bien, si nosotros ponemos el contexto claro tanto de Lucas 21 como de Mateo 24, estas pestes, estas hambres, estas guerras, las situamos en el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Estos terremotos, hambrunas y signos celestiales ocurrirían en el momento de la destrucción de Jerusalén. En otras palabras, todo esto se debe a una profecía que se cumpliría en el asedio de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo. Si entendemos el contexto histórico profético, sabemos que esto hace referencia a el asedio de Jerusalén. Ahora, también podemos encontrar la palabra peste en Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, versículo 5. Aquí, fíjense lo que dice: hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Este hombre que es una plaga, referentemente es Pablo. En Hechos 24:5 le dicen a Pablo que es como una plaga, como una peste. Así que Hechos 24:5 no nos da un panorama metafórico, ¿verdad? Nos da un panorama metafórico porque están comparando a Pablo con una peste. Y otro texto que encontramos la palabra peste, pestilencia o enfermedad es Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el Infierno. Le seguía de cerca
y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Ahí encontramos otra vez la palabra epidemia, enfermedad, peste, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Pero ¿saben, mis hermanos? Apocalipsis 6, versículo 8, en el contexto histórico de la interpretación adventista, no es una señal del fin del mundo, porque muchos se preguntan si el COVID-19 es una consecuencia de los eventos finales. Pero en esta breve conclusión del estudio bíblico que estamos haciendo en esta mañana, podemos notar que las pandemias no son una señal del fin, tampoco son un castigo directo y activo de Dios, pero sí podemos notar que son una consecuencia del pecado en el sentido más amplio. En los contextos bíblicos que hemos notado, podemos ver que esta pandemia es el resultado de la acción humana y del mismo pecado que hay en la humanidad. En el contexto del Nuevo Testamento, estas pandemias podían ser aliviadas por la acción humana. Incluso en el Antiguo Testamento, estas pandemias podían ser sanadas por la acción humana. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Jeremías 27, versículo 13, dice: ¿para qué van a morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia, tal como lo ha prometido el Señor a toda nación que no se someta al rey de Babilonia? Aquí podemos notar que se le hace una pregunta al rey de Judá: ¿por qué necesitas morir de la peste, del hambre o de la guerra? ¿No te conviene mejor ser esclavo de Babilonia? Y lo podemos notar en el capítulo 38, en el versículo número 2. Así dice el Señor: el que se quede en esta ciudad morirá de hambre, por la espada o por la peste, pero el que se pase a los babilonios vivirá. Se entregará como motín de guerra, pero salvará su vida. En el asedio de Jerusalén, cuando fue atacada por Babilonia, había dos opciones: o te quedabas en la ciudad, pero el quedarte significaba que podías morir de peste, de guerra o de hambre. Pero si tú te entregabas como motín de guerra, tu vida podía ser preservada. Entonces podemos ver que la peste podía tener una solución siempre y cuando tú te entregaras como motín de guerra. Y podemos ver que la acción humana podía curar estas pestes. Incluso estas enfermedades contagiosas, en el Antiguo Testamento podemos ver que se solucionaban con el aislamiento social. Si nosotros vamos a Números capítulo 5, Números capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice: el Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel o padezca de flujo venéreo o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver, ya sea que se trate de hombres o mujeres. Los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habitó en medio de mi pueblo. Y los israelitas los expulsaron del campamento tal como el Señor se los había mandado a Moisés. Podemos ver que esta peste se solucionaba con el aislamiento social.
Incluso en el Antiguo Testamento había enfermedades como la lepra, donde los enfermos tenían que ser separados del pueblo. Y es muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, en una conclusión, podemos notar que la pandemia que estamos viviendo hoy en día no es un elemento clave de los signos del fin. Ahora, tampoco podemos descartarlo como uno de los problemas del fin. Pero simplemente la profecía bíblica no indica que las pandemias o las enfermedades sean claves en el proceso del fin. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el COVID-19 no entra dentro de las señales o del tiempo del fin, ni es clave para el tiempo del fin, ni es un signo del tiempo del fin. Queridos hermanos, yo sé que en muchos lugares usted podrá encontrar información acerca del COVID-19 y muchos se alarmarán diciendo que esta enfermedad puede ser una señal del tiempo del fin, que nos estamos acercando al tiempo del fin. Incluso habrá algunos que, incluso usando la Biblia, le darán un lugar importante a esta enfermedad. Pero si nosotros leemos Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26 dice: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán incluso conmovidos. Lo que sí hay que dejar claro, mis hermanos, es que en el contexto de Lucas 21, versículos 25 y 26, la profecía sí indica claramente que el pánico es una característica de los eventos finales. Esta enfermedad COVID-19 podría conducir a unos niveles mundiales de pánico. Eso sí es una verdad. Usted puede ver cómo la gente en el mundo tiene pánico por esta enfermedad. Y este pánico podría empeorar si es que la enfermedad se llega a salir de control. Pero, mis hermanos, aunque esta enfermedad se llegue a salir de control, los expertos indican que por muy fuerte que sea esta enfermedad, indican que solo el 7% de la población pudiese perecer. Esta enfermedad no se acerca ni siquiera a las muertes que produjo la gripe española ni la peste negra. Está lejos de ser similar a lo que otras enfermedades han provocado en el pasado. Mis hermanos, lo que sí debemos tener en mente es lo que dice Mateo 24, 42. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Lo importante, mis hermanos, es reconocer que la venida de Cristo está cerca. Todo indica que estamos viviendo más cerca del tiempo del fin. Y eso, mis hermanos, debemos estar preparados para no caer en pánico,
para entender lo que la palabra de Dios dice y saber que esto tiene que acontecer, porque la venida del Hijo del Hombre está cerca y nosotros debemos prepararnos para recibirle en las nubes de los cielos. Deseo, mis hermanos, que la bendición del Señor esté con ustedes y que el Espíritu Santo esté con sus familias. Que el pánico no sea una opción para ustedes, sino todo lo contrario. La esperanza en Cristo Jesús sea una realidad de nuestras vidas. Que podamos prepararnos para ese regreso glorioso. Y que la segunda venida de Cristo sea la razón por la que vivamos en estos días. Deseo de todo corazón que tengamos un feliz sábado y que el Señor les bendiga a ustedes y sus familias.